Buen día, en este video analizaremos los mecanismos de transferencia de calor, es decir, las diferentes formas en las cuales el calor puede transmitirse desde un objeto o una sustancia hacia otra. Tenemos tres principales métodos o mecanismos de transferencia de calor, lo que es la conducción, la convección y la radiación. Comenzaremos analizando la conducción. La conducción es un mecanismo que se presenta principalmente en los sólidos. Este mecanismo se caracteriza porque se transfiere el calor de una parte de un cuerpo a otra, pero con la característica de que no existe un movimiento visible de las partes que lo conforman. Es decir, las moléculas y los átomos que conforman a la sustancia, decíamos principalmente el sólido, comienzan a vibrar al ser sometidos a una fuente de energía. Al ir vibrando comienza a transmitir esas vibraciones y poco a poco va transfiriendo la energía desde una parte del objeto que es la que presenta una temperatura elevada hacia otra parte que presenta una temperatura más baja. De esta manera, conforme pasa el tiempo, si este objeto está sometido a una fuente de calor, a una fuente de energía, pues poco a poco irá transmitiéndose esta energía a lo largo del objeto e irá avanzando hasta que todo el objeto tenga la misma temperatura. En este caso tenemos una forma de cuantificar esa transferencia de calor, que es mediante la velocidad de transferencia de calor. Aquí se muestran dos objetos, un objeto en forma de placas y un objeto en forma de cilindro, en los cuales son comunes analizar este fenómeno de conducción. En el primer caso, en el caso de la placa, pues tenemos una placa la cual está o presenta dos temperaturas, una temperatura en cada cara de la placa, presenta un área de la placa que vamos a representar con A y tiene un grosor L. Esta placa puede ser una pared de ladrillos, puede ser una lámina, puede ser algún recubrimiento de algún horno, por ejemplo. Y lo que nosotros medimos es qué tanta energía, qué tanta cantidad de calor atraviesa, en este caso, por ejemplo, la placa. De igual forma podemos analizar un cilindro. Tenemos un cilindro, el cual pues tiene una longitud L, que sería lo equivalente al grosor de la placa. Tenemos una área, que es la sección transversal al flujo de calor, y tenemos igual dos temperaturas, una temperatura al inicio y otra temperatura al final. El principio en ambos casos es básicamente el mismo. Nosotros lo que medimos es la velocidad de transferencia de calor, representada con la letra H, que es qué tanta cantidad de calor, qué tanta energía es transmitida o atraviesa a nuestro objeto, a nuestro sólido, por cada unidad de tiempo. Tenemos también otra manera de determinarlo, que es que la velocidad de transferencia de calor va a ser igual a K, donde K es la conductividad térmica, por A, que decíamos es el área de sección transversal, por delta T, que es el cambio de temperatura que hay en cada extremo, es decir, la diferencia entre la temperatura de cada uno de los lados de nuestro material, de nuestro sólido que está transmitiendo la energía, entre lo que viene siendo el espesor o la longitud. Dentro de la ecuación que acabamos de analizar aparece un coeficiente que es de gran importancia para este tema, que es conocido como la conductividad térmica. La conductividad térmica es una medida de qué tanto calor puede conducir un material, y esto nos permite separar a los materiales en dos grandes grupos, lo que son los conductores y los aislantes. En esta tabla se muestra un conjunto de sustancias, de materiales con sus correspondientes conductividades medidas en watt por metro Kelvin. Esta tabla fue extraída la información de esta fuente de información y bueno, está dividida en conductores y en aislantes. ¿Cuál es la diferencia entre un conductor y un aislante? Básicamente un conductor va a ser un material que se caracteriza porque tiene la capacidad de conducir grandes cantidades de energía a través de este material. Podemos observar sus valores de conductividad, son bastante elevados en comparación a los aislantes, los cuales presentan valores de conductividad que son bastante
bajos en comparación a los presentados por los conductores. En el caso entonces de los aislantes, lo podríamos definir como aquellos materiales que se resisten al paso de esta energía, o sea, casi no van a conducir la energía a través de ellos, más bien se van a oponer a que ésta los atraviese. Cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas en diferentes situaciones. Es importante conocer los diferentes materiales y bueno, tomar la elección del material correcto según la aplicación o según el problema que pretendemos solucionar. Por otro lado tenemos el otro mecanismo de transferencia de calor, que es la convección. Para el caso de la convección se va a presentar en fluidos, es decir, se presenta principalmente en lo que son líquidos y gases. La razón de que se presente principalmente en fluidos es porque se caracteriza porque transfiere el calor de una región de una sustancia a otra región, pero esto lo tiene que realizar a través del movimiento real de los átomos y de las moléculas. Es decir, en este caso, los átomos y las moléculas se van a desplazar a través del fluido. En el caso de la conducción, solamente vibraban sin dejar la posición específica que tenía cada parte de nuestro sólido. Entonces, en este caso sí hay un desplazamiento y el desplazamiento siempre se va a realizar desde una zona de alta temperatura hacia otra zona que es de baja temperatura. Tenemos básicamente dos tipos, lo que es la convección libre y la convección forzada. La convección libre es un fenómeno que se presenta naturalmente sin necesidad de realizar ningún esfuerzo sobre el fenómeno. Entonces lo que sucede es que el fluido, en este caso analizamos el caso del aire, el aire que está en contacto con la fuente de energía, con la fuente térmica, pues va a comenzar a elevar su temperatura. Al aumentar su temperatura va a disminuir su densidad y eso va a provocar que ésta suba. Al ir subiendo, pues entonces estamos hablando de lo que mencionábamos aquí arriba, un desplazamiento de esos átomos y moléculas que conforman la sustancia, se van a empezar a desplazar, decíamos, hacia una región que es de baja temperatura. Esto decíamos por el fenómeno del cambio de densidades que van a ocurrir. A esto se le conoce como una corriente de convección, ese desplazamiento que van a tener nuestras moléculas para irse desplazando de una zona de alta temperatura a una zona de baja temperatura. Ahora, ¿qué pasa si nosotros sometemos nuestro fenómeno a analizar a un movimiento o a una energía mecánica? Y esto puede ser un ventilador que nosotros estemos agitando, que estemos de alguna forma moviendo algún objeto que provoque o que provoque propiamente el desplazamiento del fluido. En este caso, entonces se conoce como una convección forzada. Es decir, no se hace el movimiento o el desplazamiento de los átomos de forma libre y natural, sino que nosotros apoyamos un poco a ese desplazamiento, lo motivamos, lo incentivamos para que ocurra normalmente a una velocidad mayor. ¿Cuándo se presenta esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos una taza de té, una taza de café caliente, normalmente estamos agitando para intentar forzar a que se desplacen las moléculas y haya un mayor intercambio de energía entre ellas y entre el aire también, que propiamente es otro fluido con el que está en contacto, y con eso pues lograr que normalmente se enfríe más rápido. También este fenómeno de convección forzada lo vemos mucho con los ventiladores, por ejemplo, en los cuales pues los utilizamos mucho para hacer corrientes de aire para generar o inducir el viento en alguna habitación y bueno, con ello tener una sensación de menos calor, lo que se conoce como calor coloquialmente, es decir, tener una sensación térmica menor y esto pues debido precisamente a que se están desplazando las moléculas y no tenemos tanto tiempo contacto con moléculas de alta temperatura, sino que se van homogenizando al desplazarse a lo largo de toda la habitación.
Finalmente tenemos el tercer método de transferencia de calor, el tercer mecanismo, que es el mecanismo de radiación. Este mecanismo de radiación se va a caracterizar porque no requiere materia para poder transferirse. En este caso lo puede hacer en un espacio el cual no presenta ninguna materia, es decir, en el vacío. Este se transmite a través de ondas electromagnéticas que son emitidas por los cuerpos. Esto va a depender de su temperatura. Los objetos que tienen una temperatura muy elevada normalmente emiten ondas electromagnéticas de longitud de onda muy corta, es decir, presentan una energía muy grande. Y bueno, a estas ondas electromagnéticas, que están representadas en este caso con estas líneas punteadas, que se van a ir alejando igual, van a ser emitidas por la fuente de energía, se les conoce como radiación térmica. Esta radiación, decíamos, la emiten los cuerpos dependiendo de su temperatura. Un cuerpo que presenta una temperatura muy elevada, pues tiene la capacidad de generar ondas electromagnéticas con tanta energía que hasta pueden generar luz. Un ejemplo de esto es una varilla que se somete a calor, a alta temperatura, pues empieza a brillar, empieza a ponerse, como se dice coloquialmente, al rojo vivo o adquiere un color blanco cuando ya es demasiada la temperatura, y entonces la longitud de onda o las ondas electromagnéticas que produce, pues las puede detectar el ojo humano. No importa que no haya luz, no importa que esté en total oscuridad, si esa varilla a alta temperatura se coloca en un cuarto oscuro, pues nosotros podríamos observar este objeto. Este principio se utilizaba bastante en las bombillas de filamento, en las cuales pues propiamente el filamento de los focos o de las bombillas pues alcanzaba una temperatura elevada y esto emitía luz al alcanzarse esta temperatura elevada. Otro ejemplo es el carbón. El carbón, cuando ya tiene una temperatura bastante elevada, pues empieza a emitir el carbón para preparar carne asada, que se utiliza normalmente. Pues cuando alcanza una temperatura elevada, pues también emite esta radiación electromagnética que nosotros podemos observar. Sin embargo, no todos los objetos alcanzan temperaturas tan elevadas para poder emitirlos. El propio cuerpo humano tiene una temperatura baja. Sin embargo, a pesar de esa temperatura baja, sí emite radiación térmica o ondas electromagnéticas, solo que no tienen la energía suficiente para que el ojo humano las pueda observar sin necesidad de alguna fuente de luz. Pero existen algunas otras formas de hacerlo. Quizá en algunas películas han observado, principalmente películas donde salen películas de acción de aspectos militares, en las cuales tienen cámaras infrarrojas y bueno, captan estas radiaciones térmicas para poder observarlas a partir de algún procesamiento que tienen estos dispositivos. Entonces, como comentábamos, esta radiación, esta energía, va a depender de la temperatura y para eso pues hablamos de esta ecuación. En esta ecuación hablamos de la emisividad o de la absorbancia, que es una medida de la capacidad que tiene el cuerpo para absorber o emitir radiación térmica. Y para ello se utiliza la ley de Stefan Boltzmann, que es la que aparece aquí, donde tenemos la energía por unidad de tiempo por unidad de área va a ser igual a la emisividad, que tiene valores de 0 a 1 dependiendo de la sustancia o dependiendo de la sustancia propiamente a través de la cual se tienen que desplazar las ondas electromagnéticas. La constante de Stefan, que es propiamente una constante ya definida su valor, y la temperatura, que debe estar en temperatura absoluta, es decir, en Kelvin, y elevado a la cuarta. Como la temperatura está en Kelvin, es decir, en una escala absoluta, pues sabemos que el valor más pequeño que puede tomar es el de 0, y en ese caso pues no estaría emitiendo ninguna energía, es decir, cuando se alcanza el 0 absoluto en un objeto no emite energía. Sin embargo, si el objeto no está a esa temperatura, está a una temperatura mayor, que es básicamente todas las sustancias están a una temperatura mayor que el 0 absoluto, pues sí emiten una radiación térmica, y bueno, esta
radiación térmica pues la vamos a poder observar dependiendo del mecanismo o de algún instrumento en particular. Entonces, a manera de resumen, tenemos 3 mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Conducción, principalmente en sólidos, no hay movimiento de moléculas. Convección, fluidos, y hay un desplazamiento de las moléculas de una zona de alta temperatura hacia una zona de baja temperatura. Y radiación, no requiere materia para transmitirse, se transmite a través de radiación térmica, es decir, a través de unas ondas electromagnéticas, y puede ser desplazada a través del espacio. Espero que con esto haya quedado claro la parte teórica de mecanismos de transferencia de calor. Posteriormente estaremos analizando algunos aspectos ya más prácticos con algunos problemas de estos métodos o mecanismos de transferencia de calor. Hasta la próxima.